Estaba diciendo que en nuestra reunión de septiembre habíamos hecho alusión a las marcas, partiendo de la idea de que nuestro cuerpo es un cuerpo afectado de goce, con lo cual se trata de un cuerpo marcado. Y que sea un cuerpo marcado, ahí implica una escritura, lo cual supone la tarea de leer aquello que nos marca, que es la tarea que ustedes están llevando a cabo, ¿no? De estar leyendo justamente las marcas de aquellos nenes, aquellas nenas que van a consultar con ustedes. Ahora, la tarea de leer justamente aquello que nos marca implica que leemos y que hablamos. Pero para hablar necesitamos por lo menos tener la esperanza de que algo de lo que decimos sea escuchado. Si eso se cercena, ¿qué podemos hacer para leer? Porque partimos de la idea de que no dejamos de leer con la imagen del cuerpo. Ahora, ¿qué ocurre si nos encontramos con que lo que tenemos para decir no es escuchado? Si eso se cercena, ¿qué podemos hacer para leer? Poner bombas en el colegio. Acá aparece el paradigma que ya hemos comentado con ustedes y que está mencionado en nuestro libro de referencia, que es el de la masacre de Columbine en 1999. Y más cerca en el tiempo, la masacre en la escuela primaria de Texas, donde fallecieron 21 personas, 19 chicos de segundo, tercer y cuarto grado y dos profesoras. Lo que Fukelman nos comenta en conversaciones es que nosotros podemos interpretar que en esos muchachos devenidos asesinos, dos en el caso de Columbine, uno de 18 años en el caso de la escuela primaria de Texas, el chico de 18 años había cumplido los 18 y había comprado dos armas, dos fusiles automáticos. Ustedes saben que en varios estados de Norteamérica los chicos pueden comprar armas automáticas, armamento de guerra. Bien, lo que Fukelman nos invita a pensar acá en conversaciones es qué aconteció en estos muchachos devenidos asesinos. Y lo que nos dice es que aparentemente ahí algo ha acontecido entre una marca y otra, y aparentemente de un modo tal que no quedó lugar entre marca y marca para que alguien leyera, hablara, fuera escuchado y se inscribiera ahí un querer decir. De hecho, si ustedes leen algo de las crónicas, tanto de los muchachos de Columbine como este muchacho de 18 años, el de la matanza de Texas, van a leer antecedentes de algo que podía escucharse allí. Algo se estaba manifestando, pero la ausencia, el déficit en ese campo de que alguien justamente se propusiera no solo para escuchar, sino para leer lo que estaba escuchando y que procediera a alguna inscripción sobre eso. Bueno, eso que ocurre tanto en Columbine como en la escuela primaria de Texas, ¿fueron pasajes al acto? Sí.
si entendemos pasajes al acto como aquellos acontecimientos en los cuales hay un acto sin palabra. Bien, y es a propósito de las marcas que hoy quería contarles la motivación de un viaje que enlaza a Argentina, a México y a Colombia, un viaje reciente que está justamente vinculado al estudio sobre las marcas, sobre los procesos de paz y sobre la violencia, tanto en Argentina como en Colombia como en México, un recorrido que les cuento cómo comienza. Aquí en Buenos Aires, en septiembre del 2015, desde la Asociación Médica Argentina, me invitan a hablar sobre la violencia. Y en esa ocasión, el título de la charla, que me costó encontrarlo, el título. Acá varias personas saben que yo ando en bicicleta. Y mientras ando en bicicleta, acá Patricia lo sabe, voy pensando, ¿no? Permite eso, la bicicleta, ir pensando. Bueno, y ahí, en uno de esos paseos en bicicleta, se me ocurrió que el mejor título podía ser sobre la dimensión estructural de la violencia. Es una intervención que quedó grabada en el 2015, a quien desee escucharla me avisa y le paso el enlace donde pueden encontrarla. Esa charla, llamativamente invitada por una institución que tiene que ver con la ciencia, como la Asociación Médica Argentina, esa charla tuvo consecuencias porque a fines del 2016 una colega mexicana de Chiapas, docente de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a quien yo no conocía, encuentra esa intervención y me invita a hablar sobre la violencia en un congreso que se iba a realizar en Tuxtla Gutiérrez, que es la capital de Chiapas, a fines del 2017. Cuando yo recibo la invitación, supuse que se trataba de participar en una, como suele pasar, en una mesa, 15, 20 minutos, como suele ocurrir en los congresos. Pero cuando llego a Tuxtla, el mismo día que debe intervenir, estos colegas de la universidad me avisan que esperaban que yo, presentado como conferencista internacional, diera una conferencia para cerrar el congreso en un teatro universitario. Bueno, imaginen mi sorpresa en ese momento. Pero bueno, mayores sorpresas tenemos en el consultorio, sin ninguna duda, ¿no? Y sí, sí, es un mayor desafío. Así que, bueno, ahí yo repliqué algo de lo que había hablado en la Asociación Médica Argentina, y en ese mismo congreso se constituye algo que estos y estas colegas de Chiapas denominaron la Red Latinoamericana de Estudios sobre la Violencia. Una red que estas personas les interesó constituir para justamente generar una reflexión sobre la violencia en nuestra Latinoamérica. Bueno, a partir de ese momento, 2 años después, en el 2019, vuelven a invitarme a ese congreso y en ese congreso me encuentro con gente de varios países, entre ellos de Colombia, allí, en México, de 2 universidades públicas colombianas. Y al parecer a estos docentes universitarios colombianos también les pareció interesante lo que se podía comentar desde una lectura psicoanalítica respecto de la violencia, porque 2 meses después me comunican que me invitaban a Medellín a realizar actividades con ellos. Un viaje que estaba previsto para el 13 de abril del 2020, justo en la semana de mi cumpleaños. Lo cual a mí me pareció fantástico porque yo aborrezco los rituales de cumpleaños, así que dije, me escapo de Buenos Aires en la semana de mi cumpleaños, me parecía fantástico. Bueno,
Obviamente 2020, abril, esto quedó suspendido, con lo cual de todas maneras me liberé de los rituales por la pandemia, pero bueno, me quedé sin el viaje a Medellín, que quedó suspendido hasta agosto de este año, donde se concreta esa invitación. Y fíjense qué interesante, porque quienes invitan no son gente de la carrera de psicología. Los que invitan son docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, de dos universidades públicas, como les decía, la Universidad de Antioquia y el Colegio Mayor de Antioquia. Bueno, y aprovechando la oportunidad, no solamente en Medellín, sino también en Barranquilla, estuve allí realizando algunas actividades que les voy a comentar. Que, por un lado, fueron contacto con estudiantes, con profesores, pero también hubo oportunidad de realizar lo que yo denominaría actividad territorial ahí. En un caso muy interesante en Medellín, visitando un emprendimiento de un barrio popular de Medellín, un proyecto llevado a cabo inicialmente por mujeres en ese barrio popular de Medellín, que armaron una cooperativa para construir viviendas en un modo de autogestión, ¿no? Pudiendo obtener el terreno en donación, los materiales también, y aportando ellas mismas la mano de obra, con lo cual costo cero en esa construcción. Les voy a pasar después la entrevista muy breve a una de las líderes de este emprendimiento, una muchacha que, proviniendo ella misma de una infancia en barrio popular, hizo un recorrido muy interesante, muy virtuoso a mi gusto, en esta tarea, ¿no?, solidaria y, bueno, y de cooperación. Y también les voy a compartir una suerte de reportaje, luego se los voy a pasar para que cuando quieran lo escuchen, que en ese mismo barrio donde se construyen estas viviendas, una entrevista que le hice a un cura, un viejo cura, que fue uno de los motores también de esa cooperativa. Un sacerdote antioqueño, diocesano, promotor de la educación popular, tipo muy interesante, un tipo ya grande, cercano a los 80 años, que consagró su vida a colaborar con las poblaciones carenciadas, viniendo él mismo de un estrato social muy alto en Medellín. Cuando se recibe en el seminario, va a estudiar a Bélgica, 5 años, filosofía. Estuvimos estudiando, conversando con él sobre Marx, sobre Hegel, sobre Sartre, en ese barrio, ¿no?, en ese barrio popular. Pero cuando vuelve, él me comenta, dice, mira, yo ahí decidí que quería vivir como Jesús. O sea, a mí no me interesaba tanto administrar sacramentos, no me interesaba tanto la prédica, sí me interesaba vivir con la gente carenciada y ayudarlos a reflexionar. Tampoco hacer obra social, me dijo, sino colaborar con ellos para reflexionar. Fíjense que viene a cuento con lo que decíamos, ¿no?, que aparece ahí un personaje dispuesto a escuchar en un barrio con carencias. En otra actividad de estas territoriales, tuve oportunidad de entrevistar a un cuadro relevante de la FARC-EP, o sea, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, esta organización guerrillera de extrema izquierda que estuvo en actividad desde 1964 hasta el 2016. 2016, cuando se desmovilizan, por lo menos esta organización se desmoviliza por los acuerdos de paz, y en el 2017 conforman un partido político. Bueno, tuve oportunidad de hablar con esta persona,
profesor en este momento en la Universidad de Antioquia, muy interesante porque no deja de tener un gran interés lo que comenta ahí sobre la vida del militante, una doble vida, porque durante muchos años él trabajó así, por un lado en su población y por otra parte formando parte de la FARC. Digo, no deja de tener interés para nosotros porque podemos entender eso, como esa vida del infiltrado, como algo que nos atañe también. Digo, algo que se pone en juego en nosotros mismos, siendo nosotros mismos infiltrados en otra escena, de manera constante, ¿no? En tanto estamos tomados por otra escena y con eso nos arreglamos como podemos. Bueno, y luego tuve oportunidad también de hablar en otro lugar, en otro momento, con una muchacha, también en Medellín, una joven lideresa comunitaria de un barrio popular también, estudiante de la facultad, dedicada a la prevención de violencias basadas en el género, y es un testimonio que también les invito a escucharlo. Les voy a pasar el enlace de la entrevista que le hice, porque ahí testimonia algo muy conmovedor de su historia personal, algo que sucede fines de la década del 90, ¿no? En un momento en el cual Medellín estaba picante, muy picante, y esta muchacha, teniendo 15 años, en una noche de recorrida en su barrio, recibe un balazo en el ojo, una bala perdida. Bueno, la bala ingresa por el ojo, queda alojada después entre dos vértebras y esta muchacha sobrevive, sin secuelas. Tiene la bala. Bueno, ahora tiene 38 años, esta chica. Bueno, y muy interesante también su recorrido, ¿no? Bueno, esto fue en Medellín. Y en Barranquilla, algo que nos atañe quizás más de cerca, y es el resguardo de la infancia. Ahí tuve oportunidad de hacer dos tareas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es un organismo oficial del Estado colombiano que Liliana debe conocer, sin ninguna duda. Liliana, participe, si usted lo desea. Este instituto, bueno, trabaja para la prevención y protección integral de la primera infancia, de la niñez y la adolescencia. Y ahí tuve oportunidad, con una colega del ICBF, de ir a una fundación que está encargada del seguimiento de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en hogares sustitutos. Se trata de profesionales que tienen la tarea de monitorear a esta población infantil y adolescente en aquellos hogares sustitutos en los cuales han sido incluidos. De hecho, el día que estuvimos ahí conversando con estos profesionales, había en la fundación un bebito de 16 días que había sido abandonado en el hospital y estaba ahí la madre sustituta justamente en la fundación para que hicieran un seguimiento de ese bebé. Muy interesante la conversación con estas personas, son psicólogos, asistentes sociales, nutricionistas. Nos reunimos, éramos 20, 25 allí en una reunión, como una rueda. Fue interesante porque transmitieron las dificultades, los problemas, los obstáculos que ellos constatan haciendo el seguimiento de la niñez y la adolescencia en esos hogares sustitutos, ¿no? Y lo que tienen que escuchar, porque ahí también nosotros tenemos en cuenta que quienes están en esta tarea están escuchando situaciones de alto impacto, violencia, abuso, ¿no? Vulneración de la infancia, problemas graves en la adolescencia, intentos de suicidio. Entonces, bueno, se generó un espacio y de hecho la colega que me lleva a conversar con ellos me dijo que le interesaba
que eso quedara como un precedente para seguir armando esos espacios para que la gente hablara sobre lo que están escuchando y las dificultades con las cuales se encuentran, que sería ayudar a los que ayudan ahí. Y en otro día, al día siguiente, tuve oportunidad de reunirme en el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con algo que ellos denominan equipos móviles, y que son grupos de profesionales, también psicólogos, psicólogas, asistentes sociales, nutricionistas, que llegan a lugares periféricos, en este caso del Departamento del Atlántico. Ustedes saben que en Colombia, a diferencia nuestra, lo que nosotros conocemos como provincia, en Colombia son departamentos. Es un departamento que se llama el Atlántico, que está sobre la costa caribe colombiana. Estos profesionales van a localidades de este departamento donde hay población vulnerada, vulnerable, en muchos casos en situación de extrema pobreza, y otras personas que han tenido que sufrir el desplazamiento de su lugar de origen con motivo del conflicto armado. Y aquí también fue la oportunidad de conversar con estas personas sobre la tarea tan ardua que llevan a cabo cuando van con los equipos móviles a estos lugares a hacer relevamiento de la población. Y también para escuchar lo que tiene para decir la gente allí. Bueno, y la idea también, en realidad en esta reunión fue, tomando como excusa la presencia mía, generar un espacio para poder expresarse respecto a esas muy complejas situaciones con las que se enfrentan. Algo, insisto, que enlaza a toda Latinoamérica. Nosotros escuchamos estos testimonios. Y las dificultades que hay justamente porque los lugares que podrían proponerse en Argentina, en Colombia, en México, que es donde yo quizás más he transitado, estos lugares para escuchar van declinando. Yo digo que en la organización política actual, no digo la de Argentina, ni tampoco la de Colombia o la de México, me refiero al sistema político global. Lo que ya hace mucho tiempo que tiende a imponerse es que no suele haber instancias de escucha, de lectura de las marcas, justamente, esas marcas que nos constituyen. Entonces, en ese sentido podemos decir que al menos en el caso nuestro nos proponemos para escuchar, lo cual, dado el contexto global, imaginen qué oferta estamos haciendo. Bastante única, se podría decir, ¿no? Y muy relevante. Digo porque hace falta a veces recordar que pongamos en valor lo que estamos proponiendo en la tarea que llevamos a cabo, ¿no? Hay que recordar que esta instancia de escucha no es algo que abunde, no se encuentra en el mercado, no se encuentra en el supermercado tampoco. Es una oferta muy singular, porque además, como hemos dicho con ustedes, lo que tenemos para aportar es lo que no sabemos, y eso vale, porque eso permite justamente escuchar sin saber y escuchar sin prejuicios. Insisto, en un momento de la historia donde otras instancias han ido declinando. Esto nos permite el pie para ir hacia otra formulación que consta en la lectura de conversaciones. Porque efectivamente, si hay quien se dispone a escuchar, como es el caso de la tarea nuestra, eso ya apresta la función y campo de la palabra. Ahora bien, ¿qué quiere decir que haya palabra? En principio, que haya palabra quiere decir que pueda haber verdad. O sea, función y campo de la palabra, verdad. ¿Qué verdad? ¿En qué sentido la verdad? Bueno, en el sentido de que haya una palabra que de verdad afecte el cuerpo. Y a ustedes les consta, ¿no?
tanto los colegas que trabajan con el cuerpo como las que trabajan solamente con la palabra. Cuando aparece una palabra que de verdad afecta al cuerpo. Y aquí Fuckerman lo que comenta es que esta verdad de la palabra requiere justamente de los artefactos simbólicos en los que esta palabra pueda ser sancionada como palabra, o de los artefactos simbólicos que se requieren para que esto que aparece del lado de la infancia sea sancionado como juego. Es decir, los artefactos que digan esto es una palabra o esto es un juego. Bueno, ¿qué quiere decir esto es una palabra? Y que una palabra refiere a un sujeto. Y en tanto refiere a un sujeto, refiere a una singularidad, lo cual no es intercambiable. Y subrayo lo de intercambiable porque nosotros estamos en un sistema, en este sistema de la economía de mercado, donde nosotros pasamos a ser sustituibles. De hecho, también les diré, en las corporaciones de prestaciones de salud, psicólogos, psicólogas, psicomotricistas, fonoaudiólogas, podrán irse y decir, váyase, hay una cola esperando para entrar a trabajar acá. Somos sustituibles en ese paradigma de la economía de mercado. Pero lo que estamos planteando aquí justamente es que en tanto una palabra refiere a un sujeto, refiere a una singularidad, y eso no es intercambiable. Y es importante subrayar estos artefactos simbólicos a los que podemos dirigirnos, porque serán los que permitan el acceso a aquello que ha marcado al cuerpo en cuestión. Ahí volvemos al tema del cuerpo escrito, a la escritura del cuerpo. Y hay también corroborar que acceder a la palabra implica perder. Cuando hablamos perdemos. Y eso también se pone en juego cuando ustedes reciben consultas y proponen que alguien hable. Es como si estuvieran invitándolo, hable para perder. ¿Qué es lo que perdemos? Bueno, perdemos aquello que la teoría analítica ha ubicado como objeto. Y justamente acá hay algo muy paradójico también, porque esta pérdida de objeto es lo que nos hace semejantes. Lo que nos hace semejantes es que perdemos y que tenemos una relación con la pérdida. Digo, la posibilidad que tenemos de encontrarnos entre semejantes se sustenta en que de una manera singular a cada una de las personas la pérdida del objeto le afecta. Podría decirlo de otro modo, lo que nos hace semejantes es aquello que nos agujerea, siendo lo que nos agujerea en cada una de las personas algo distinto, o con sus diferencias. Sin embargo, ahí tenemos justamente esta comunidad de semejantes, podría decir que es la comunidad topológica del agujero, la que nos hace diferentes y la que nos hace semejantes a la vez. Y esto que nos falta, acá voy hacia un lugar un poquito más complejo, porque esto que nos falta, este algo que falta, no corresponde a la imagen que del otro lado nos han provisto. Porque en el mejor de los casos, y todos los que estamos aquí evidentemente hemos sido destinatarios de esa imagen que nuestra familia nos ha provisto, afortunadamente, y que ha permitido que nos constituyamos de tal forma que cuando se nos solicita un abrazo, nosotros en ese abrazo imaginamos que lo que se pone en juego es uno, una ilusión de unidad.
es justamente lo que la función parental de algún modo provee. Digamos, es la unión en una imagen sin fisuras. Yo les comentaba que había un bebito de 16 días en la fundación, abandonado. Estaba una colega con el bebito en brazos. ¿Saben lo que pasa cuando hay un bebé en la sala? Estábamos todos así, todos, ¿no? Ahí, mirando, preguntando, hablando, ¿no? Ese, ¿no? Esa pregnancia, ¿no? Esa cautivación que justamente va en dirección de ese abrazo, de una ilusión de unidad. Ahora, después nos vamos dando cuenta que con relación a ese uno que podría cerrar esa unidad, falta algo. Afortunadamente también, ¿no? Digo, por un lado, es una fortuna que tengamos esa ilusión de unidad provista por la imagen que nos han entregado, en la cual nos han alojado, pero también es una fortuna que en esa imagen haya algo en falta. Lo que a cada uno le falta con relación a ese uno, lo que a cada uno de nosotros nos falta con relación a ese uno, se comienza a recortar en lo que cada sujeto marca con su decir en el otro. Esto que dije es muy difícil, lo voy a repetir. Ahí entramos en una complejidad. Lo que a cada uno de nosotros nos falta con relación a ese uno corresponde a lo que puede recortarse en relación a lo que cada sujeto marca con su decir en el otro. Con esto quiero significar que cuando ustedes escuchan a alguien, en ese decir van a escuchar cómo se está recortando eso que falta. Lo que faltaría para que lleguemos a ser uno y el mismo. Y de hecho se algo claro que nosotros no somos uno y el mismo, o una y la misma. Hay una discordancia en nuestra identidad. Afortunadamente también, ¿no? Estamos excluidos radicalmente de una identidad con nosotros mismos. Por eso que vamos a buscar identidad en otros lugares, en el amor, bajo distintas formas, en alguna institución. De alguna manera somos extranjeros, ¿no? Porque nos constituimos en un lugar que no es el propio. De eso estamos excluidos. Entonces, vuelvo sobre este tema que es complejo. Cuando nosotros hablamos, mejor dicho, cuando establecemos una relación con aquello que a través nuestro se va diciendo, y subrayo esto porque cuando hablamos, algo en nosotros se va diciendo, más allá de nosotros, a pesar de nosotros, ¿no? Cuando establecemos una relación con lo que a través nuestro se va diciendo, se entiende que es una relación libidinal. Esto que se va diciendo con las palabras que se van emitiendo, esto que nosotros vamos diciendo marca, demarca y recorta. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque ahí el decir tiene una función de marcar, de demarcar y de recortar. Más propia de la voz que de la mirada, porque la mirada más bien tiende a unificar. ¿Vieron? En el campo de la mirada más bien tenemos la sensación de que no falta nada. Pero cuando hablamos, ahí nos empezamos a relacionar que al decir marcamos, demarcamos y recortamos. Y esto que marca, demarca y recorta se relacionará con lo que le falta a cada quien para llegar al uno. Con lo que recorta con su decir y en su decir.
Entonces, esto es lo que nos constituye como sujetos. Digamos, lo que nos falta para ser uno, y estamos todos en ese paradigma afortunadamente, nos falta para ser uno. Insisto, de repente tenemos la ilusión que lo encontramos en el amor, ¿no? Hoy estaba leyendo un posteo de una colega en la cual citaba que el tiempo, un escritor italiano decía que el tiempo con nosotros tiene una relación muy particular, que siempre estamos a destiempo. O estamos antes o después, nunca a tiempo, y que eso abre una herida. Y este escritor decía que el amor se encarga de cerrar esa herida. Y yo disentí con ese posteo, diciendo, el amor no cierra esa herida, el amor hace visible la herida, no deja de hacer visible la herida. Por supuesto que hay una ilusión amorosa que parece que tendiera a cerrarla, pero más bien no hace más que hacer visible que esa herida no se cierra nunca. En realidad el amor lo que pone en escena es el cortocircuito permanente, el desencuentro. Acá somos todos grandes, así que sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, en esto que nosotros podemos decir, y en lo cual puede recortarse, marcarse, ¿no?, lo que decimos, lo que falta para que seamos uno, esto, digámoslo así, nos hace cosquillitas, nos toca, ¿no? Nos importa. Nos importa ¿por qué? Porque ahí está de alguna manera interesada justamente la imagen que nos han ofrecido de nosotros mismos, y que aparece en esto que decimos, que aparece esa imagen que nos han provisto, como les decía, pero que de alguna manera también pone en evidencia que cuando hablamos, recortamos, marcamos y dejamos en evidencia que algo está en falta para que lleguemos a la unidad de esa imagen. Fuckerman lo comenta de este modo: si a nosotros nos cuentan sobre un incendio que ocurrió en Tokio, podemos decir que lamentable, qué pena lo que pasó, pero nos va a afectar de un modo distinto si nos comentan sobre un incendio que ocurrió al lado de la casa donde vivía yo cuando tenía 4 años. Ahí algo nos hace cosquillitas. ¿Por qué? Porque ahí está interesada la imagen mía de 4 años, la imagen que mis mayores significativos me ofrecían en ese momento. Esa imagen está involucrada para que este incendio me haga cosquillas, me afecte. Bien, hasta aquí lo que quería comentarles en este primer segmento. Ahora pasamos a la parte de avisos publicitarios. No, quería comentarles que el 26 de noviembre voy a estar en Mendoza. Y el sábado a la mañana, sábado 26 de noviembre, a las 10:30 de la mañana, Jimena Báez, nuestra compañera que hoy no pudo estar en la reunión, me avisó porque tenía una jornada en su escuela, en la cual ella era anfitriona porque es directora de esa escuela. Entonces mandó saludos y lamentó no estar para que comentáramos juntos algo que ella gestionó para que hagamos una actividad en el microcine municipal de Mendoza, que acá las colegas de Mendoza lo conocen. Fantástico lo que consiguió Jimena allí, yendo a la municipalidad. Entonces va a ser una actividad de entrada libre, gratuita,
para hablar sobre la infancia, y ahí también presentaremos el último libro. Entonces, acá las colegas de Mendoza, avísenme si les interesa alguna de las obras, por empezar conversaciones, o las otras, porque yo, de acuerdo a eso, voy a llevar libros en la valija. Bueno, y estaremos en contacto y seguramente podremos organizar también otra reunión con ustedes y conversar. Y Patricia, si te querés prender, bienvenida también. Mandás un viaje de Buenos Aires a Mendoza. A Liliana no sé si llega a tiempo desde Cali. Bueno, hacemos entonces, si les parece, una pausa de 5 minutos y después nos entregamos a conversar. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿se Sí, escucha? ¿Sí? se escucha. Sí, sí. Está mi hijo acá al lado jugando, así que cualquier cosa, bueno, se va a escuchar de fondo. Bien. Eh, no, me quedé pensando en esto, Miguel, que decías que hay tan poco espacio para la escucha, u ofertas para la escucha. Eh, Como también se va tapando el propio silencio con la música. Lo pensaba por ahí, no sé, cuando uno va desde la playa. Bueno, la otra vez iba caminando y había una mujer que le había puesto el parlante en la mochila, entonces iba, y era un parlante fuerte. Entonces, bueno, iba caminando y se escuchaba lo que esta mujer estaba escuchando, pero como ya ese ruido tan que deja de ser música, no sé, para pasar a ser ruido, como tener algo permanente. Y bueno, nos ha pasado algo con Dani en el lugar donde trabajamos, que trabajamos como en un quincho detrás de un espacio de un centro médico, hay un espacio amplio y ahí tenemos la sala de psicología. Y pegadita a la sala hay una pileta y ahora ha venido a trabajar una maestra, una profesora de natación a esa pileta y trabaja con niños pequeños desde meses hasta 4 o 5 años. Nos llama la atención con Dani eh, esta, como esa voz invasora de que no para en todo, la escuchamos mucho porque estamos muy pegadas y durante la clase no para de hablar. O sea, en ningún momento el niño es escuchado, porque la voz es como permanente. Bueno, me quedé como me parece como muy, justo muy oportuno lo que es Miguel para lo que estamos atravesando así en ese espacio. Sí, pues sabés que me hiciste acordar, hay un libro que creo que lo hemos mencionado aquí en algún momento porque está justamente citado en conversaciones, que es El odio a la música, Ujú. de Pascal Quiñar, que son 10 tratados, y en uno de los pasajes Quiñar llama la atención justamente sobre lo que vos decís, que es cómo estamos en un momento de la historia en el cual la música tiene este carácter invasivo, posesivo, envolvente. No hay lugar al cual uno vaya que no hay música. O sea, uno va a un bar, va a un restaurante, va a una pileta, va a un club, va al aeropuerto. Ahora, ¿dónde está escrito que tiene que haber música en todos lados? De esta manera, además, que justamente Quiñar dice que tiene como una connotación totalitaria eso. Buen día, Buen pensaba día. también en las salas de los maternales, algo que me llama la atención. En todas hay música y se pierde las voces de los niños tan pequeños. En salas desde de ambuladores a 3 años en las que voy y hago observaciones. Y no sé, no se permite esto de la voz. Es tan invasiva la música y es como que está reglamentado no sé dónde, que en todas las salas de primera infancia tiene que haber música.
sí. Y, bueno, qué interesante lo que comentas, un poco inquietante. Y a propósito de lo que decía Regina, justamente quizás la palabra lo que permite es la aparición del silencio. En la música sí hay silencio, pero es mucho más evidente la continuidad en la música. También pensaba, ¿no? En una de las salas que estoy yendo, hay una niña que está sumida en el silencio, pero también ahora me hace mucho ruido esto, ¿no? De la docente, la necesidad, si no está la música, estar todo el tiempo cantando. Eh, y es una niña que no le podemos escuchar la voz, que está sola jugando, se aísla, y también pensaba en esto, ¿no? De si acceder a la palabra es perderse también ella, ¿no? ¿Y qué edad tiene Bueno, la nena? yo me quedo ahí pensando en Eh, eso. la niña tiene 3 años. Ah, sí. Pero la docente está, desde que ingreso yo a la sala a las 8 de la mañana y a veces me voy a las 12 del mediodía, está la radio prendida o si la radio está apagada, está cantando. Es como que ella invade y no permite el diálogo de niños tan pequeños. Es como que siempre se está invadiendo, ¿no? Eh, no se puede permitir el acceso a la palabra de los niños. Eso me llama mucho la atención en niños tan pequeños. Sí, Daniela quería comentar algo. Gracias, Miguel. Sí, me quedo pensando en esto que decís, Soledad. Creo que para que esa niña pueda tener espacio, debería haber más silencio, para que aparezca esa voz. El tema es que siento como que los adultos no toleramos ese silencio en las infancias. Entonces, bueno, es como que se va llenando de la propia voz, ¿no? Porque, bueno, nos angustia tal vez, no sé, pienso, que un niño, bueno, permanezca en silencio tanto tiempo. Entonces uno como que va llenando ese espacio con esa voz, con esa musicalidad, que por supuesto ahí no hay lugar para que esos niños expresen. No solo a esta niña que se aísla y está, que es la que manifiesta el síntoma, pero digo, para que haya palabra, tiene que haber un espacio en donde haya silencio. Eso. Sí, saben que me hacía acordar, no sé si lo hemos comentado aquí en alguna oportunidad. Tal vez ustedes conocen la novela de Primo Levi que se llama La Tregua. Se la recomiendo, si no la leyeron. Primo Levi, escritor italiano, que en la Segunda Guerra Mundial es capturado por los alemanes y va a parar un campo de concentración, Auschwitz. Ahí sobrevive y en el momento que liberan el campo, Auschwitz fue liberado por los rusos, ¿no? Por el ejército soviético. Esta novela comenta esa transición entre que el campo ya fue liberado y ellos todavía permanecen en las barracas en estado lamentable, como se imaginarán, una especie de dormitorio colectivo del horror, y todavía no han, o sea, ya el campo ya ha sido liberado, pero aún ellos no han salido de allí. Entonces, por eso se llama La Tregua, ¿no? Ese momento. Y comenta en un pasaje de la novela sobre un niñito, ¿no?, de 3 años que está allí, que nadie sabe hijo de quién es, en ese lugar donde están los mayores, así como comentaba Soledad sobre la niña, bueno, en silencio, no emitió una palabra, está paralizado de la cintura para abajo, el nene. Y él, Primo Levi, comenta cómo de repente aparece un muchacho que estaba en el campo con ellos, que también había sobrevivido, y él decía de una manera sorprendente porque se lo veía con una energía y una ferocidad a este muchacho,
llamativa por haber pasado por el campo, pero se las había arreglado para sobrevivir. Un muchacho húngaro, con el cual Levi comienza a hablar, y el muchacho le comenta sí, que era de Hungría, de una zona boscosa, limitando con Rumania, que ahí vivía con su familia, que a la familia le habían matado, que le había sobrevivido, que bueno, que él recordaba sus días en Hungría, que los fines de semana salían con la escopeta con el padre a dispararle a los rumanos. Y el padre le dice, pero ¿por qué le salían a dispararle a los rumanos? Y entonces el muchacho lo mira sorprendido y le dice, porque eran rumanos, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que este muchacho, este adolescente de 15 años, comienza a ocuparse del nene. De manera silenciosa, como ustedes decían, empieza a darle de comer, a limpiarlo, a arroparlo, a hablar en su lengua húngaro, pero sin esperar ninguna respuesta. Y ahí Primo Levi destaca, me parece de manera muy magistral, dice, diferente el trato que le dispensaba este muchacho húngaro al nene, que estaba ahí al lado de la cuna asistiéndolo, una función maternal. Diferente es el trato, dice, al que le dispensaban a ese nenito unas muchachas polacas, enfermeras, dice, que lo agarraban y lo revoleaban, dice, en caricias vanas, ¿no? Como si fuera un muñeco. Distinto al trato que le dispensaba a este muchacho que se metía en la intimidad del nene. ¿No? Bueno, y de repente el muchacho va hacia el lugar donde estaban los mayores y les dice que el nene había dicho una palabra, pero que no sabía qué palabra era. Y en ese dormitorio había gente de toda Europa, imagínense, con distintas lenguas. Entonces todos empiezan a aguzar el oído a la noche para ver si el nene repetía esa palabra, para ver qué estaba queriendo decir con esa palabra. Bueno, no la descifran, pero había dicho una palabra. Y el nene finalmente muere, ese nenito, antes de que abandonen el campo. Y Primo Levi dice, muere liberado pero no redimido el nene. Bueno, me recordó esto, ¿no? Los efectos que puede provocar eso de estar ahí aportando el silencio, los cuidados, una dedicación ahí orientada de manera singular, sin asco, sin repugnancia. Aparece por un momento una palabra, al menos una palabra. Yo pensaba en un segundo elemento, bueno, no lo tengo tan claro, a propósito de leer las marcas. Uno de estos elementos es, claro, prestarse a la escucha de esa demanda, de ese llamado, de ese pedido, lo que el otro tiene para decir. Pero hay un segundo elemento en el que pensaba justo a partir de una clase que tuve con mis estudiantes de primera infancia, donde estuvimos viendo, no sé si vieron la serie Dahmer, que está tan de moda, la de este asesino serial. Segundo, tercer capítulo muestran algunos fragmentos de su infancia. En uno de ellos, que les dejo ver y los invito a, bueno, a pensarse un poco qué habríamos hecho en el lugar de la maestra, mientras todos los niños llegan con una manzana y se la dan a la maestra, él entrega a la maestra una pecera con unos renacuajos. Y bueno, esta señora allí lo que hace es recibirlo, y luego otro niño se acerca a ella y le dice que este niño Dahmer es un niño muy raro, y dice sí, pero pues tal vez necesite ayuda, tal vez necesita un amigo, puede ser amigo de él. ¿Y qué vas a hacer con esto que te dio? No, pues no tengo ni idea, si quieres quédate con eso. Y se lo da al otro niño.
Luego muestran en el pasillo al niño Dahmer pues lleno de rabia porque esta mujer entregó el regalo preciado que él le había dado. Entonces, bueno, yo les preguntaba qué habrían hecho en el lugar de esa maestra o qué leían allí, y bueno, se generó una discusión y decían, no, pues, ¿qué será? Los renacuajos nos hacen pensar en la vida, y él tenía preguntas sobre la muerte, que sí las tenía, ¿no? Tal vez de pronto un proyecto para ver crecer a ese renacuajo, yo lo haría y yo lo acompañaría y verlo crecer porque el renacuajo crece y es vida y cuidarlo. Bueno, surgieron una cantidad de cosas. En la clase siguiente ellos llegan diciendo que tuvieron pesadillas después de esa clase y terminamos media hora hablando de todos los sueños. Y una de las cosas que surgía era, claro, podemos tener una escucha, hay algo que leemos y tenemos la posibilidad de leer y ponernos en un lugar además que se presta a un vacío para que el otro ponga algo de esa marca, ¿no? Pero el segundo elemento que aparecía muy angustiante para ellos era la continuidad de eso, lo que pasa después. Y pensaba en la relación con estos proyectos sociales y comunitarios en Colombia que se inician con tanta fuerza y que tienen apoyo y que están las organizaciones y al cierto tiempo decaen o empiezan a desaparecer los acompañantes de esta escucha. Entonces decía, una de las cosas es, claro, prestarnos a la lectura y lidiar con nuestra angustia, pero también la angustia en el tiempo de esta continuidad y de lo que se va revelando ahí, de lo que puede pasar y del lugar en el que nos pusimos y lidiar con eso en el tiempo. Pensaba también en la temporalidad cuando Miguel hablaba de estos proyectos y que fracasaban y se abandonaban. Ahora muchos de ellos me invitaron hace poco a uno donde incorporan la figura de supervisor clínico, porque algo intuyen de la angustia que implica sostener estas realidades tan dolorosas y de meterme en eso. No hay manera de no meter. Pero en esta continuidad pensaba a propósito de los sueños de mis estudiantes y las pesadillas, había una donde el niño la perseguía con la pecera. Entonces, claro, ese es el segundo elemento al que le he estado dando vueltas. Una cosa es me presto y qué tanto me presto y sostenerlo en el tiempo, lo que implica. Sí, 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 sabe usted, este, acá Marcela dice que hay un sinfín de videos que dan cuenta del uso de la música para estimular permanentemente. Sí, sí, nos deja dudas eso, ¿no? Ese tipo de estimulación. Pero a propósito de lo que usted decía, Liliana, qué interesante. Bueno, así que usted como profesora le provoca pesadillas a sus estudiantes. Totalmente. Sí. Estoy lidiando con mi angustia. Para eso está el análisis, por supuesto. Yo voy a aplicar eso con los adolescentes cuando se porten mal, me parece. Con los estudiantes adolescentes. Claro, justamente lo que usted comentaba, Liliana, mire, viene en línea con otra experiencia ahí en Medellín, en el colegio, una de las universidades, una colega de ahí, una profesora, propone que armemos una reunión con 10, 15 profesores. ¿Por qué? Porque querían transmitir la preocupación de los y las profesoras, profesores, con esto que usted comenta, con lo que aparece del lado de los estudiantes como manifestaciones de angustia, de depresión, intentos de suicidio, algo que se pone en escena en la universidad. Y aclaro esto, no sé la universidad en la cual usted está, Liliana, si tiene estas características, pero lo que yo pude constatar en el Colegio Mayor, en la Universidad de Antioquia, que son universidades muy alojadoras, en las cuales hay un contexto de continencia para los chicos y las chicas. Yo le comento acá a las colegas de Argentina, no sé cómo será en Mendoza, me comentaron que por ahí en las universidades privadas también hay este sistema, pero aquí en las universidades públicas colombianas hay un sistema muy cálido para el estudiante, ya sea en el acercamiento del profesor para con el estudiante, como en el caso que comenta Liliana, como también en el contexto. Les cuento una anécdota banal. Recorriendo la Universidad de Antioquia, divina, enorme, bueno, cumplió hace ahora
es muy antigua, tiene 213 años creo, la universidad, es muy antigua. Un lugar extraordinario, ¿no? Muy grande, biblioteca fabulosa, parques. Incluso en algunos rincones descubro con sorpresa que había unos almohadones muy grandes dispuestos para que los estudiantes y los estudiantes pudieran dormir la siesta en la universidad. O sea, fíjense, bueno, para mí que estudié en la UBA, que es un lugar, por lo menos en mi época, un lugar frío, desangelado y peligroso, me llamó la atención. Bueno, la reunión con los y con las docentes de la universidad venía a cuento porque ellos, claro, constatan, no dejan de constatar, así como Liliana se encontró con las pesadillas de sus estudiantes. Sí, acá Marcela dice que hay que ver la universidad, pero por supuesto hay algunas inclusivas que en esta época mucho más, hay esa tendencia al campus, ¿no? Más una universidad de ese estilo. Pero en este caso, justamente, esa inclusividad, lo que estábamos conversando con estas personas, era que era la escena, la puesta en escena más propicia para que justamente se desencadenaran estas manifestaciones de parte de los estudiantes, ¿no? Yo les dije, miren, ustedes están en un teatro en la universidad es un teatro, entonces les causó gracia que yo dijera que era un teatro. Es un teatro en la universidad, y los profesores son actores y actrices en ese teatro. No por desmerecer la docencia, al contrario, justamente implica una puesta en escena la docencia, ¿no? La docencia tiene algo de teatral y el teatro tiene algo de docencia. Pero justamente que provee ese marco, ese encuadre, es lo que hace que chicos y chicas que vienen con sus marcas, desde allí, desde un lugar donde alguien se ofrece a escuchar, ofrece a alojar, comiencen a leer lo traumático y que se ponga en escena en esos lugares. ¿Qué suele pasar en las adopciones? Cuando hay adopción de algún nene o nena que viene con una infancia vulnerada, ¿no? Y, bueno, por un proceso, el juzgado de familia determina que una mamá, un papá, una mamá sola, dos papás, el otro día me comentaban un caso, bueno, de dos papás que habían adoptado, dos mamás, en este momento están estos paradigmas. No importa, la familia adopta. Cualquiera sea la constitución de la familia, monoparental, heteroparental, homoparental, no importa. Hoy en día la familia adopta, y enhorabuena que sea así. Se hace cargo de una infancia vulnerada. ¿Qué suele constatarse cuando esto ocurre? Que el primer momento es Disneylandia. Pero hay otro momento en el cual no dejan de constatarse que empiezan a aparecer efectos de la lectura de esas marcas y que se desencadenan situaciones complicadas en las familias adoptantes. Y donde ponen a prueba, bueno, ahí los deseos de la adopción, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo? Si ahora la situación está justamente en un encuadre de alojamiento, de calidez, de cuidado, de protección. Bueno, justamente por eso, desde ahí es donde se empieza a leer y a inscribir algo de la vulneración. Entonces, en ese marco es cuando empieza. Mientras el neno o la nena están en riesgo, en peligro, están en el día a día, son sobrevivientes. Ahora, cuando pasan a un marco de protección y de alojamiento, es probable que ahí aparezcan, se desencadenen los problemas. Miguel, acá en Mendoza hace muchos años ya, apenas yo comenzaba a trabajar en el espacio de psicomotricidad. Bueno, acá mis compañeras Rey y Belén tal vez, bueno, se acuerdan,
atendíamos un niño adoptado en este instituto, y por supuesto al principio esto, Disneylandia, la mamá, una mamá grande que vivía con sus padres, los abuelos de este niño grande, bueno, adoptan a este bebé, empieza a crecer este bebé y bueno, las complicaciones, no era el niño que ella había soñado, ¿no? Entonces, bueno, este niño hizo una crisis psicótica en el consultorio, terminó ese día, bueno, llamamos servicio de emergencias, lo internan en el NOTI, le inyectaron en el instituto, bueno, fue muy fuerte la crisis que hace este nene. La madre decía, pero ahí está, ustedes lo están viendo. ¿Qué tiene? Es psicótico, es esquizofrénico, decía la madre, ¿no? En el pasillo, y el niño, bueno, finalmente este niño termina, bueno, ya con 9 años, se va de esta institución, y pasa 1 año, 2 años, no recuerdo bien, corríjanme chicas si ustedes se acuerdan más o menos, pero este niño debe haber tenido 10, 11 años, en conjunto con un vecino, nada, este vecinito parece que estaban viendo pornografía, entonces entra la madre adoptiva de este niño, ve la escena, y este vecino con un cuchillo mata a la madre de este niño. Cuando llegan los abuelos de misa, mata a los abuelos, y fue el cuádruple asesinato, crimen, digamos, que hubo acá en Mendoza muy, muy conocido, y termina matando a este pacientito nuestro también. Así que termina la escena todos muertos y el vecinito con una prisión domiciliaria, creo que tenía 13, 14 años. Y yo me preguntaba, digo, porque conociendo la historia de este niño y nada, este deseo que tenía la mamá, ¿no? Con este bebito que adoptaba, pero al final, bueno, no era lo que ella deseaba, y en un momento como prácticamente era, quiero devolver esto, porque la verdad es que esto no es lo que yo soñé, ¿no? O sea, esto no es lo que yo no me imaginé esto. Y finalmente, bueno, todos muertos, digo, wow, o sea, fue tremendo. Bueno, Tremendo. 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 ¿En qué año fue, Daniela? Ay, no recuerdo, pero ya hace bastantes años, ¿eh? Sí, yo No creo sé que si tiene que puede haber ser. sido 2010, por ahí 2011. Sí, sí. Además fue muy fuerte porque nos enteramos por las noticias. O sea, cuando empezamos todos a darnos cuenta que había sido ese paciente, fue fuertísimo. O sea, ya el caso en Mendoza. Nos enteramos por por otro el noticiero paciente. Y por otro paciente. Pero además, todas las miradas eran a este niño. Este niño es el que había matado a todos, ¿no? Porque estaba grave. Bueno, no, había sido el vecinito finalmente, que con un cuchillito tramontina, bueno, a todos. Pero, bueno, tremendo. Y después ¿ustedes acompañaron a la guardia del NOTI? ¿Sabes cuando pasó eso en la consulta con ustedes? Nosotros estuvimos, no subimos a la ambulancia directamente se va a internarlo con la madre. No acompañamos. Este planteo que te hace la madre, les hace ese planteo cuando viene después. No, y ese planteo lo venía haciendo. No, este planteo la madre venía diciendo, mi hijo tiene algo, el niño realmente, nada, era un niño muy cálido, muy afectivo, no había ahí esa mirada de esa mamá, lo había puesto en un lugar, bueno, nada, el desamor, esto de no, la verdad que yo recuerdo, ¿ah? El desecho. Claro, básicamente. Y me quedo pensando para compartir algo que ha sucedido ahora. Yo trabajo en una institución privada, una niña de 5 años, que yo vengo, bueno, observándola, porque creo que los niños silenciosos son como los más vulnerados. Por eso, Soledad, me quedo ahí siempre media pensando en estos chicos que hacen un gran esfuerzo
por no hablar y controlar el no hablar, porque me parece que es desde ahí el esfuerzo que hay que hacer para emitir una palabra, pero son los que tenemos que mirar, son esos los niños que hay que mirar, porque el movedizo y el bullicioso, bueno, no pasa desapercibido, pero el silencioso sí. Entonces, bueno, esta niña llega a la sala de psicomotricidad, ya repite estas escenas, se las voy a resumir, no juega y se acuesta, duerme, está muy solitaria, yo me quedo como cerquita de ella, la última vez le traje una mantita, bueno, le toqué la espalda cálidamente como para unificar ahí su cuerpo. Y voy a la maestra, ¿no? Termina la sesión y hablo con esta docente, le digo, la veo muy triste a esta niña, está muy silenciosa, bueno, no juega. Entonces esta docente me contesta, sí, pero es que el año que viene se cambia de escuela. Y yo me quedo muda, ¿no? Y no, después me quedo así un minuto como para que ella registre y se escuche, ¿no? Lo que acaba de decir. Entonces al rato yo le digo, pero más allá de que se cambie de escuela, ¿qué podemos hacer por esta niña en el ahora? Le dije yo, sí, porque, claro, era como, bueno, si ya no va a estar acá, listo, no es mi problema, ¿no? Y siento esto, ¿no? La temporalidad, la realidad dolorosa que no toleramos y que preferimos, bueno, no hacer nada. ¿Qué pasa con este sujeto? O sea, ¿qué nos pasa a nosotros cuando hay un niño angustiado? ¿Qué nos pasa a nosotros? Yo digo, evadimos y decimos, bueno, no sintamos nada, si total no, digo, bueno, se me abren muchas preguntas con las propias marcas de esta docente. Pensaba, ¿qué le atravesaría a ella, no? Que en vez de envolver o decir, bueno, vamos a avisarle a la mamá, derivemos a psicología o no sé, hagamos algo con esta niña, ¿no? Porque además yo como psicomotricista tengo que ir pasito por pasito, ¿no? No es que yo puedo ir, yo trabajo en el servicio de orientación, pero la docente es la que deriva. Entonces, si no tengo esa mirada empática de la docente, esa escucha, ¿no? Digo, en este vínculo para poder acompañar las infancias, porque Soledad, lo que usted comenta hoy acá, usted puede eso transmitírselo a esta docente. Qué lindo sería que juguemos al silencio hoy, y todos nos convirtamos hoy en el silencio. O sea, usted puede llevar esto a la sala, ¿no? A la escena, porque usted ya lo vio, lo detectó. Entonces digo, nosotros estamos detectando estas cosas, no podemos hacer que no pasa nada. Y ahí yo me pongo sensible. Digo, estos niños y el sufrimiento y ¿qué? No hacemos nada. Sí, sí. A mí ¿se escucha lo que voy diciendo? Sí. Sí. Me quedo muy movilizada con todo el planteo en general, que creo que lo puse algo en el mensaje, pero recién no podía hablar porque, bueno, sí, estoy en una institución educativa y no quería perderme este encuentro porque ya se me habían perdido dos, entonces, bueno, por eso estoy. Me ha movilizado mucho y nosotras hemos hablado a lo largo de todo este encuentro, varios encuentros que hemos tenido, de este silencio, de la escucha, pero también del exceso de palabras sin sentido. El hablar por el hablar mismo como también manifestación de agujeros de angustia. Entonces hoy la verdad que me sentí como extremadamente movilizada con esto de los silencios, qué pasa con los silencios, y me quedó una frase que justamente esto de acceder a la palabra es perderse. Entonces me quedo ahí, ¿qué es lo que uno pierde? ¿Qué es lo que la niñez pierde cuando accede a la palabra? ¿Qué pasa con esos que no hablan o hay presión? Porque el hablar o el modular también tiene que ver con estas ausencias, pero si también esa palabra está presionada porque decir vos de lo que pasa que en la casa no hablas nada, en la escuela, por ejemplo. Entonces, bueno,
cómo este caso que vos trajiste, Dani, abre un sinfín de reflexiones y nos podemos como focalizar en casos más concretos que nos suceden en el servicio de orientación que uno escucha todas las trayectorias, ¿no? La verdad que me voy con un montón de reflexiones desde lo psicótico también, estas propuestas de las crisis psicóticas, como que, bueno, qué aspectos presentan, a dónde tenemos que focalizar la mirada actualmente. Marce, perdón, yo creo que este niño que conté esta escena psicotiza porque ese era el deseo de la madre y se lo muestra y lo pone en escena ahí. Le dice, mamá, acá en el centro este, donde vos me traés, te voy a mostrar lo que vos querés que yo sea. ¿Sí? Bueno, es como mi mirada, pero fuerte, fue muy fuerte. Yo estaba iniciándome. Entonces para mí fue como flash. El niño arañaba, escupía a la madre. No, éramos 3 tratando de agarrarlo, sostenerlo. Le inyectaron 2 Valium y el pibe seguía. Fue como... Pero bueno, ahora más grande y desde afuera y con todo este desenlace, digo, bueno, esto le pasó porque en estos vínculos que vamos constituyéndonos, ¿no? Y esto que Liliana decía de qué hacen los docentes, ¿no? Cuando, bueno, en Dahmer, fantástico eso que trajiste, es tremenda la serie, yo he quedado como flasheada, pero es así. ¿Qué hacen estos referentes educativos, ¿no? Porque es la segunda casa, Liliana, es como tú dices. Entonces, digo, los adolescentes, las infancias expresan en donde hay escucha. ¿Y qué hace el docente? Bueno, no, si se cambia de escuela. Bueno, no, este frasquito, tomá, llévatelo, yo no sé qué hacer con esto. Entonces, ¿qué hacemos? Y no nos involucramos. Entonces, si hay algo en que yo voy transmitiendo, es, bueno, hay que involucrarse, vincularse, para que aparezca también la palabra, ¿no? En estos estados silenciosos. Dani, yo te quería comentar que yo a la docente le hice la observación. Ella lo que me comenta es que la mamá le manda videos donde la nena habla, y después otro de los comentarios que me dice es, lo que pasa es que son de la comunidad boliviana, viste cómo son, como diciéndome, son silenciosos, pero lo que pasa es que no se le permite la palabra. Con esto que decía, la música permanente, el canto permanente, no se le está permitiendo hablar, entonces la niña se aleja. Pero sí he hecho la observación a la docente, es más, lo he hablado con la fonoaudióloga, y también lo que decía, este niño no va a ir más a la escuela, que comentabas con este niño de 5 años, esta nena va a una sala de 3 y es como, bueno, va a ir a la sala de 4, y es tal cual lo que decís, es como, me saco el problema, y lo veo esto en muchas docentes, lamentablemente. Patricia. Compartiendo, la verdad que me quedo sin palabras hablando de eso. La verdad que sí, muy marcada con saber estas situaciones con los niños y las niñas. Qué interesante todo el recorrido que fuiste haciendo allá en Colombia, qué bueno, Miguel. Y bueno, no, a mí me quedó, nada, recién cuando terminamos de decir, Soledad, esto de lo permanente que está en lo que vivimos, ¿no? En esto que es permanente, lo que nos falta. Y cuando vos hablabas, Miguel, de esas cosquillas que a uno le afectan, me resonó eso porque en poco, no sé, en una semana, en 2, tuve que como decirle a 2 o 3 familias, basta de cosquillas. Porque esas cosquillas ya hay, es como que, primero que mucho no entiende todas las cosquillas, para mí eso no es un juego, para mí es una cosa que no sé qué es eso,
porque no es placentero, es displacentero, esa excitación que hace reaccionar. Tuve que decir, bueno, basta de cosquillas. ¿Por qué las cosquillas? Tienen 8 años, ¿qué es juego de cosquillas? ¿Por qué es como que le estamos pidiendo a las nenes que no reaccionen, porque, digamos, frente a algo, pegan, y en la casa los hacemos reaccionar con las cosquillas? Tuve que decir, bueno, basta, eso. Cuando son bebés que jueguen a las cosquillas, porque les encanta escuchar las carcajadas de los bebés, ponele, porque no está bueno igual, pero bueno, es algo que pasa, digamos, jugar a las cosquillas, ¿no? Muchas veces, bueno, se molestan con cosquillas, es un juego que molesta, no sé, pero bueno, en esto de qué es lo que está permanente y no falta, y no se corta, ¿no? Porque si no falta la mirada, digamos, si no falta esa voz, si no falta la música, si no falta el contacto corporal, si no falta nunca eso, ¿qué lugar hay para estos artefactos simbólicos? ¿Qué lugar hay para la palabra? Sí. ¿No? Sí. Por eso que respecto a lo que decía Marcela, recordaba esto que comentábamos sobre quien habla pierde. Es necesario justamente que al hablar se ponga en juego la pérdida, pero para eso hay que hablar, porque si se pone en juego la pérdida al hablar, eso da la posibilidad de una vinculación con lo perdido y la posibilidad de que algo represente lo que está perdido, no represente. Ahora, además de la satisfacción que está en juego hablando, ¿no? Que eso también implica tanto una pérdida como un excedente. Seguramente que ustedes muchas veces se preguntarán, lo hemos conversado, ¿por qué este paciente sigue viniendo? Bueno, quizás porque justamente lo que se puso en juego también es una satisfacción con ustedes en hablar. Pero si no se permite, si no hay lugares donde se pueda hablar, justamente lo que no hay es la posibilidad de vincularse con lo perdido, y lo perdido es justamente lo que nos representa como sujetos, lo que nos hace diferentes y lo que nos hace semejantes. Hemos quedado muy conmovidos por las historias, ¿no? Estas que han comentado. Sí, y sobre la docencia, yo recuerdo que comentamos con ustedes en el 2020 cuando hicimos el taller sobre infancia, y yo creo que en esa oportunidad cité un pasaje de Freud en el cual Freud decía: ¿hará falta que los niños y las niñas se analicen para prevenir la neurosis? Y él mismo se contestaba: puede ser, podría ser un recurso, pero más interesante sería que aquellos que están con los niños y las niñas se analicen. Sean madres, padres, docentes y todos los que están cerca de la infancia. ¿No? Y ahí él planteaba que me parece que la posibilidad de que los que están con la niñez, ellos mismos se conecten con lo que está perdido de su propia infancia, va a permitir un posicionamiento respecto de la niñez, por lo menos una reflexión, ¿no? Digo, esto no quiere decir que ustedes en algún momento se pongan como locas con algún neno o nena. Puede pasar y les salga un reto o un grito o lo que fuere. Pero lo que nosotros esperamos es que quizás después, en otro momento, uno se ponga a pensar por qué gritó, por qué se angustió, por qué pegó un chirlo, lo que fuere. Esa reflexión me parece hacia donde ustedes están apuntando como que hay un déficit en esa reflexión.
de por qué hice lo que hice o por qué dije lo que dije. Sí, Marcela, ¿querías comentar algo? Ah, me pareció. Bueno, muy impactante la historia esa, Daniela, de esta tragedia, de esta familia, abuelos, madre y el nene. Sí, los 4. Fue tremendo. Tremendo. En una zona muy vulnerada porque ellos vivían en Las Heras, que es una zona como más marginal, o sea, de la provincia. Pero bueno, tremendo. Sí. Parece que habían señales, o sea, previos a esto. O sea, esta mamá, bueno, como que los había enganchado a estos niños ya en otras escenas, pero bueno, se ve que ahí como que los vio in situ, y bueno, y ahí toda la tragedia. Claro, y lo más tragedia, se agrega, es todo muy tragedia, porque este niño estaba a cargo de su abuela, el niño que ejecuta esta acción, digamos, y como estaba justo en una edad que no era ni pediátrico ni para adolescentes, entonces lo derivan a San Luis, estuvo un tiempo ahí, de ahí lo derivan a San Juan, y el año pasado un trabajador social, hablando sobre esto, me comentó que ese chico lo llevaron a San Juan porque ahí había un tío, porque esta abuela falleció, y como el tío no se podía hacer cargo, ha vuelto a Mendoza, pero ya no le están haciendo seguimiento, o sea, le han dado una pensión, ya es adolescente, y bueno. Qué bonito, Reggie, me quedo re tranquila ahora. No sabía. No, por eso digo... Está lindo para que vengan a Mendoza y nos vamos a pasear. Claro. Claro. No, por eso digo que es muy tragedia todo. La ley de adopción contempla la parte vincular, la ley de adopción. Esto del referente afectivo, ¿en algún momento se contempla? Es impresionante, ¿no? No. Pero lo de las adopciones, Marce, con esto de las familias cuidadoras, por lo menos acá, no sé en Buenos Aires, pero acá en la provincia de Mendoza, cuando hay un niño para ser adoptado, primero pasa por una familia cuidadora, puede estar 2, 3 años. Después viene la familia adoptiva verdadera y se retira de esta familia cuidadora. Yo digo, pero es que está todo... ¿En qué momento se piensa en las emociones, en los vínculos de estos niños? Realmente, esta mamá, ¿no? Esta mamá que era su deseo máximo, ella lo comenta en una entrevista, yo quise adoptar a este niño porque yo no quería quedarme sola. ¡Wow! Entonces, bueno, como si el niño viene a completar, ¿no? Su falta, su necesidad, su falta, ese agujero. Sí. Y después como objeto, ¿no? Bueno, no, ahora esto no es lo que yo me imaginé. ¿Vas a hacer algo más? El desecho, mejor que, no sé, si hubiera sido por ella y lo hubieran dejado, se los devuelve, ¿no? A que sea adoptado por otra familia. Y bueno. Bueno, igual pensaba eso, digo, es la maternidad misma, ¿no? Lo que uno desea o lo que uno piensa o lo que uno pone deseo y expectativas en el hijo y después uno se tiene que ir encontrando con la realidad, ¿no? Y con lo diferente. ¿Cómo? Hay que tolerar. Claro. Y analizarlo.
Estamos Claro, cuidando bueno, niños. eso comenta Fouqueman en algún lugar respecto a cómo algunos embarazos pueden transcurrir como si fueran un cuento de hadas. Los embarazos donde hay una imagen en el espejo idealizada en ese embarazo, que cuando nace la criatura, ese espejo se quiebra, puede pasar y desencadenar una psicosis en la mamá. Digamos, algo que rompe el encantamiento de ese cuento de hadas que significaba el embarazo. Porque efectivamente la presencia de una criatura es conmocionante. Y ahí se pone a prueba la estructura de quienes están. ¿No? Quizás tenemos una imagen muy idealizada de la función parental, ¿no? Pero no deja de ser una prueba y un desafío para las estructuras, que aparezca una criatura que antes no estaba, una presencia. Bueno, después de este recorrido por asesinatos, asesinos seriales, infancias vulneradas, Después hablamos de las pesadillas. después contaremos qué pesadillas tuvimos esta noche. Sí. Bueno, les voy a pasar, además de la grabación de la primera parte, les voy a pasar estas entrevistas que les comentaba, son muy breves. De estas Cerré personas. la grabación, Miguel. ¿Cómo? Que cierres la grabación. Ah, sí, bueno, yo mira, me había olvidado de cerrarla, ¿sí? Bueno, de todas maneras ahora cuando bajo el video corto, no sé si ustedes quieren, díganme qué hago. Bueno. ¿Edito o saco directamente la segunda parte? ¿Qué les parece? No, editá, porque hay preguntas interesantes en esta parte de grupo. Bueno, y les pido asesoramiento. ¿Qué parte les parece que edite? Claro, cuéntenme, porque, a ver. ¿Hay alguna parte en especial que les parece que deje afuera de lo que charlamos en esta segunda parte? No. Bueno, parece... Podemos dejarla entonces así, como quedó. Sí. Una pregunta, Miguel. Sí. Tiene que ver con invitar a personas para participar del grupo. ¿Se puede seguir haciendo? ¿Hay algunos requisitos particulares? ¿Tiene que ser psicóloga, psicólogo, psicomotricista? ¿Pueden ser docentes a cargo del nivel inicial, por ejemplo? Un solo requisito, que no esté loco o loca. Ah, bueno. Y que tenga una... Lo único que me preguntaban... Sí. Pregunto, no sé, nosotros nos conformamos como grupo de estudio, pero en algún momento vamos a presentar algún producto final, o es porque ella estaba preocupada por los trabajos prácticos, si hay que hacer algo. Yo le dije que no, pero qué sé yo, capaz que como no he participado de dos, por ahí. No, bien, que usted y nosotros estamos llevando a cabo un encuentro que es justamente para tener la oportunidad de conversar, de compartir inquietudes, problemas, experiencias, en un estilo de mucha libertad, es el que proponemos. Así que no es, bueno. Y la única condición es justamente que la referencia de ustedes, de personas que conozcan. Yo dije en chiste lo que no esté loco ni loca, pero no es tan chiste. Igual varios nos vamos a tener que ir. Sí, bueno, está bien. A mí hasta ahora no me consta, pero me ha pasado por en algunas otras experiencias grupales donde
ya digamos, ya ahora por eso que ya hace unos años que establecí esa condición que vengan con referencias, porque por ahí llegó gente que no tenía referencias y se produjeron algunas situaciones complicadas porque vieron que nosotros tenemos un clima ligado con el placer y no con el goce. Entonces, no, nos encontramos de manera cordial, cálida, compartimos, tenemos buena onda. Esa es la única condición. Con lo cual, la única condición, bienvenidos todos los que se quieran acercarse, vengan de cualquier especialidad o ninguna y les interese justamente lo que tenemos nosotros para transmitir. Así que con todo gusto, el grupo está abierto.